Ya, ¿y tuberculosis cuándo van a exponer? Se tenía programado que era hoy día. O Ya, sea, pues, la listo. clase, en la clase de ayer que quedó prohibida. Ya está. Entonces, hoy día sí están listos, ¿no? ¿Sí? Perfecto, vamos. Ya. Corto, claro y concreto. Vamos con esa diabetes. A ver. Buenas noches, doctor, compañeros. Nosotros somos su grupo 7 y nuestro tema es la diabetes. Buenas noches, doctor. Vamos a hablar de la diabetes mellitus. Sí, ya. Debemos de tener en cuenta que la diabetes mellitus va a ser aquel conjunto de trastornos metabólicos que comparten características subyacente común con la hiperglucemia. Y esto a su vez se va a ocasionar por defectos en la secreción de la insulina, por la acción de la insulina, o la más frecuente, en donde va a ser ambas. Tanto la hiperglucemia crónica como la desregulación metabólica de la diabetes mellitus va a asociarse a daños múltiples en órganos tales como los riñones, los ojos, los nervios, los vasos sanguíneos. Con respecto a su diagnóstico, vamos a ver que las concentraciones de glucosa van a estar en un rango de 70 a 120 miligramos por decilitros. Y a su vez el diagnóstico se va a basar a través de 3 criterios principales. Primero va a ser que la concentración de glucosa sanguínea aleatoria va a ser de 200 miligramos por decilitros o superior con signos y síntomas clásicos. La segunda va a ser que las concentraciones de glucosa en ayuno van a ser de 120 miligramos por decilitros o superior en más de una ocasión. Y la tercera va a ser que nosotros al realizar alguna prueba de tolerancia oral de la glucosa anómala, vamos a encontrar que la concentración de glucosa va a ser de 200 miligramos por decilitros o superior después de haber tenido alguna sobrecarga de hidratos de carbono. Siguiente. Ok, con respecto a su clasificación, vamos a ver Aquí que les voy a se interrumpir un van... poquito porque la curva de tolerancia oral a la glucosa es un valor mayor. Eso, correcto, bien. Es mayor a 200 después de la ingesta de 75 gramos de glucosa. Es un valor exacto, 75 gramos, ¿ya? Después de 2 horas se le hace un control y si la glicemia es mayor a 200, pues es diabético. Listo, continuemos. Ok, ya. Con respecto a su clasificación, vamos a ver que la mayoría de las diabetes se van a entrar en dos grupos, que va a ser la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 que se va a caracterizar por una deficiencia absoluta con respecto a la secreción de la insulina, y esta a su vez va a ser provocada por una destrucción de las células beta pancreáticas. Generalmente esto ocasionado por un ataque autoinmunitario. Hay que recalcar que la diabetes de tipo 1 va a ser responsable de aproximadamente el 10% de los casos. Por el otro lado, tenemos la diabetes de tipo 2, en donde vamos a ver que esta va a ser provocada por una combinación con respecto a la resistencia periférica a la acción de la insulina y también a una respuesta compensadora inadecuada a la secreción de la insulina por las células beta pancreáticas. Los principales tipos de diabetes van a tener mecanismos patógenos diferentes. Por ejemplo, en complicaciones a largo plazo, vamos a ver que los riñones, los ojos, los nervios y los vasos sanguíneos, a su vez, estos daños van a representar casi las principales causas de morbilidad y de muerte en el paciente. La siguiente. Sí. Ya, con respecto a la... Sí, le interrumpo un ratito. Bien, por ventaja, esto hay que repetirlo, ¿no? Por ventaja, lo que ha dicho la compañera Ana es que solo el 10% de los casos se debe a diabetes mellitus tipo 1, diabetes juvenil o diabetes de origen autoinmune. Y que lamentablemente esto se presenta en etapas tempranas de la vida. Ahora, diabetes mellitus tipo 2 se le conocía antiguamente a diabetes senil. Antiguamente. Hoy por hoy se ha visto cada vez
más en pacientes de más temprana edad, diabetes mellitus, ya no tipo juvenil, sino diabetes mellitus tipo 2, o sea, con componente de ejercicio, componente alimenticio, ¿no es cierto? ¿Ya? Por la mala alimentación. No nos hagamos santos, no nos hagamos inocentes. ¿Quién no se ha pegado una hamburguesa? ¿Quién no se ha pegado una papa frita, un chocolate? O ustedes que les encanta ir a festejar los pases de año, ¿ya? El alcohol tiene bastante caloría, etcétera, los cangrejitos y la cerveza y todo. Entonces, un tipo, y aparte, como el estudiante de medicina tiene tanto tiempo para hacer ejercicio, entonces, miren que todo se confabula, ¿no? Todo se confabula para que aparezcan este tipo de anomalías cada vez más y más temprano. Muy bien, Ana, vamos. Ok, la siguiente. Ok. Con respecto a la fisiología normal de la insulina y la homeostasis de la glucosa, nosotros vamos a ver que va a estar regulada por tres procesos. La primera, la producción de la glucosa en el hígado. La segunda, la captación de la glucosa, la utilización de la misma por los tejidos periféricos, en donde principalmente vamos a encontrar lo que es el tejido, el músculo esquelético. Y el tercer proceso, que va a ser las acciones de la insulina y de las hormonas contrarreguladoras. Como ya sabemos, la principal función metabólica de la insulina va a ser de aumentar la velocidad del transporte de la glucosa hacia el interior de ciertas células. Y estas células, es decir, las células musculares estriadas y en menor grado los adipocitos, en conjunto van a constituir los 2/3 del peso corporal total. La insulina, a su vez, se va a encargar de reducir la producción de la glucosa en el hígado, y como ya sabemos, tanto la insulina como el glucagón van a tener efectos reguladores opuestos con respecto a la homeostasis de la glucosa. Por ejemplo, en situaciones de ayuno, nosotros vamos a ver que las concentraciones eh, bajas de insulina y las concentraciones altas de glucagón van a facilitar, van a favorecer lo que es la gluconeogenia y la glucogenólisis. Y a su vez van a encargarse de disminuir lo que es la síntesis de estos metabolismos. Siguiente. Ok, como ya sabemos, la patogenia de la diabetes... Ay, me paro doctor, de un momento. Lo siento. No sé qué le está pasando a la máquina. Un momento. Tranquila, sí pasa, sí pasa. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, le ayudo yo un poquito. A ver, aunque no son diapositivas de uno y es difícil, al menos yo no puedo explicar diapositivas que no sean mías, ¿ya? Pero vamos a decir que la diabetes mellitus es de origen autoinmune, ¿ya? Hay una reacción contra los islotes de Langerhans en el páncreas y se produce eh, eh, un deterioro cada vez. ¿Ya está? Sí, ya estoy. A ver, vamos. Ya. Ok. Con respecto a la patogenia de la diabetes mellitus de tipo 1, vamos a ver que esta va a ser una enfermedad autoinmunitaria en donde se va a dar la destrucción de los islotes, principalmente de las células inmunitarias efectoras, y a su vez se van a encargar de reaccionar frente a los antígenos endógenos de las células beta. Esta se desarrolla, como usted ya lo dijo, principalmente en la infancia. Esta se va a luego ir desarrollando en la pubertad y se va a ir evolucionando conforme pasa la edad. La mayoría de los pacientes van a depender de lo que es... Es muy variable la edad de presentación, ¿no? Hay un rango que dice de entre los 9 y 14, hay otros que varían un poco, pero usted no va a encontrar, o quizás sea rarísimo, pero es difícil encontrar una diabetes mellitus tipo 1 después de los 20 años. Ya, es raro, es raro. Al menos yo he leído uno o dos casos, pero 2 casos en el mundo es difícil, ¿no? Más se originan en la primera etapa y son esos pacientes que tienen este componente autoinmune, ¿ya? Y que se encuentran, digamos, con diabetes.
clásicamente es la tipo 1, cuando es en primeras etapas de la vida es tipo 1 y es de tipo autoinmune. Bien. La mayoría de los pacientes van a depender de lo que es la insulina exógena para poder sobrevivir. Entonces, si estos pacientes sin insulina van a poder desarrollar complicaciones metabólicas como el coma, como la acetoacidosis, es importante recalcar las manifestaciones clásicas, las cuales vamos a encontrar lo que es la cetosis, la hiperglucemia, y estas van a aparecer ya cuando se ha destruido el 90% de las células beta. Una de las características principales, perdón, sí, vamos interactuando un poquito. Una de las características principales de la diabetes mellitus tipo 1 es que el tratamiento es en base a la insulina. ¿Ya? Es el tratamiento base, la insulina. Usted puede hacer medidas dietéticas, todo lo que quiera, pero ese paciente necesita insulina. ¿Por qué? Porque sus islotes de Langerhans en las células betas del páncreas están destruidos, están alterados, están dañados. Entonces, miren que en una primera instancia el páncreas ante esa lesión puede responder satisfactoriamente, controlando los niveles de glucosa, pero como continúa la reacción autoinmune, ya estos niveles de insulina caen al piso y el paciente empieza a presentar cuadros de hiperglicemia. Pero en unas etapas tan iniciales de la vida, el tratamiento no puede ser con medidas higiénico-dietéticas, con fármacos, con antidiabéticos orales. No, el tratamiento es directo insulina. Bien, o sea, insulino digamos. dependiente. Así es. Ok, vamos a ver aquí que la anomalía unitaria de la diabetes de tipo 1 se va a basar en el fracaso de la autotolerancia con respecto a los linfocitos T. Esto se debe a su vez con respecto a los defectos de los linfocitos T reguladores o también a la resistencia de los linfocitos T efectores debido a una supresión de las células reguladoras. Siguiente. Ok. Ahora vamos a hablar de la patogenia de la diabetes de tipo 1. Vamos a ver que esta tiene una gran relación tanto para los factores de susceptibilidad y los factores medioambientales. Por ejemplo, en estudios asociados genómicos se han identificado más de 20 lugares en donde va a darse la susceptibilidad para la diabetes de tipo 1, en donde el principal lugar de susceptibilidad para este tipo de enfermedad va a ser en la región cromosómica, que se va a encargar de codificar las moléculas del complejo principal de clase 2 en el 6p21. Por otro lado, los factores medioambientales, vamos a tener que, especialmente aquí van a entrar a trabajar, por así decirlo, las infecciones, que a su vez se dice que están implicadas debido a que pueden ser un factor desencadenante, porque algunos antígenos víricos son antigénicamente similares a los antígenos de las células beta, y a su vez terminan dañando lo que son los islotes adyacentes. Gracias. Ejemplo, ¿como cuáles? Por ejemplo, sí, aquí. ¿Qué virus? La parotiditis, el Coxsackie B y también la rubiola. Correcto, muy bien. Eso a tener en cuenta. ¿Ah? Buenas noches, compañeros y compañeras. Doctor, yo les voy a hablar sobre la patogenia de diabetes mellitus tipo 2. Siguiente. Ya, esta es una enfermedad multifactorial compleja que va a estar influenciada por factores ambientales como el estilo de vida sedentario y también en los hábitos alimenticios que van a estar asociados con la obesidad. También van a participar factores genéticos que se demuestran una concordancia de la enfermedad en un 35-60% en los gemelos monocigóticos. En comparación con la diabetes tipo 1, tenemos que esta no va a estar relacionada con genes que están implicados en la regulación de la intolerancia y en la regulación inmunitaria. Los defectos metabólicos característicos tenemos que se va a dar por una menor capacidad menor capacidad de responder a la insulina de los tejidos y también por una disfunción de las células beta, que esta se va a manifestar por una inadecuada secreción de la insulina
ante la resistencia de la misma. En raras ocasiones tenemos que el fracaso primario de las células beta se va a producir directamente la diabetes tipo 2 sin un estado de la resistencia a la insulina. Siguiente. La resistencia a la insulina se va a definir como un fracaso de los tejidos diana que va a responder con normalidad a la insulina. Esta va a estar presente incluso con una obesidad simple, que no va a estar acompañada por una hiperglucemia, sino que va a existir una anomalía de la sensibilización de la insulina que no la va a responder bien. Esta de aquí también va a estar asociada con el síndrome metabólico, que es un aplicado de conjunto de signos y síntomas dominados por una obesidad visceral, acompañada por una resistencia a la insulina, por la intolerancia a la glucosa, por los factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión y anomalías en los perfiles lipídicos. Si no se va a controlar este peso y no se va a modificar el estilo de vida, va a tener un riesgo alto de desarrollarse la diabetes tipo 2. Este alto riesgo va a aumentar conforme aumente el índice de masa corporal. Siguiente. Las vías que llevarían a la resistencia a la insulina. Entre ellas tenemos la función del exceso de ácidos grasos libres. Habitualmente en una persona obesa van a haber unas concentraciones altas de triglicéridos en el músculo esquelético y también en el tejido hepático, y como consecuencia va a haber un depósito de exceso de ácidos grasos libres. Estos triglicéridos intracelulares y productos metabólicos del ácido graso van a ser potentes inhibidores de la insulina y que van a dar lugar a una provocación de la resistencia a la insulina. En la función de la inflamación, un exceso de ácidos grasos libres dentro de los macrófagos y de las células beta van a actuar en la participación del inflasoma, que es un complejo citoplásmico que va a conducir a la secreción de la interleucina 1 beta y de otras citocinas proinflamatorias, que van a actuar en principales lugares de acción de la insulina y van a promover a la resistencia a la insulina. En la función de las adipocinas, tenemos que el tejido adiposo va a actuar como un órgano funcional, que va a liberar adipocinas proglucemiantes, como tenemos la resistina, que esta también va a actuar en los sitios de acción de la insulina, provocando su resistencia. Y también van a liberar adipocinas antiglucemiantes, como la adiponectina, que va a modificar esta sensibilidad de la insulina, mitigando la respuesta inflamatoria. El receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas. Este receptor es nuclear y también es un factor de transcripción que va a expresarse en el tejido adiposo. Va a tener una función de diferenciación de las adipocinas. Un grupo de fármacos antidiabéticos como la tiazolidinedionas va a actuar en este receptor y lo va a activar, favoreciendo la secreción de las adipocinas antihiperinglucemiantes como la adiponectina, que va a mejorar esta sensibilidad de la insulina. Siguiente. Ya, dentro de la disfunción de las células beta, tenemos que en la resistencia de la insulina, una secreción de la insulina al principio va a ser mayor, y esto va a ser en cada nivel de la glucosa. Una producción de hiperinsulinemia va a dar como lugar un mecanismo de compensador ante la resistencia de la insulina. Esta compensación se va a volver inadecuada y va a producir una progresión a la hiperglucemia. Esta va a ser acompañada por una pérdida de masa de células betas. Los mecanismos moleculares que van a subyacer en la difusión de las células beta en la diabetes tipo 2 son multifactoriales. Así tenemos un exceso de nutrientes como el exceso de ácidos grasos libres y también de la glucosa, como ya lo mencioné antes, que se van a ir a los macrófagos, también a las células beta, y van a provocar esta disfunción de las células beta. Un depósito de amiloide en los islotes. Esta se va a dar por una agregación anómala de amilina que va a dar formación a la participación de los amiloides. Esta sustitución de amilina en los islotes va a ser un hallazgo característico de la diabetes tipo 2 y se va a observar en más del 90% de los islotes diabéticos, diabéticos.
Buenas noches, doctor. Yo voy a comenzar hablando sobre las formas monogénicas de la diabetes. Siguiente. Bueno, tenemos las formas monogénicas de las diabetes. Aquí nos dice que la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 van a ser genéticamente complejas y no va a haber un defecto monogénico, es decir, una mutación que nos explique la forma en la que esta nos pueda dar la predisposición para tenerlas. Pero por el contrario va a haber formas monogénicas de la diabetes, en el cual son un ejemplo poco frecuentes del fenotipo diabético, y este se va a presentar como consecuencias de mutaciones con una pérdida de función que va a haber dentro de un solo gen. Las causas que dan a las formas monogénicas de la diabetes puede ser que hay una disfunción primaria en lo que son en las células beta, o también puede haber una disfunción en lo que es en la señalización de los receptores de insulina. Esta de aquí nos puede decir que por ejemplo, en el grupo en un subgrupo donde hay personas que sufren esta forma monogénica de la diabetes, se las va a llamar como diabetes juvenil iniciada en la edad adulta, o también llamada MODY, o también llamada MODY por sus siglas en inglés. Esta se va a llamar así debido a que tiene una apariencia superficial a la diabetes tipo 2 y por lo general se da en pacientes que son jóvenes. Aquí va a haber una mutación de un gen de cada 6 genes, y también va a haber otras formas monogénicas de diabetes poco frecuentes, como es la diabetes por herencia materna o una sordera bilateral, en la cual va a haber mutación de lo que es el ADN mitocondrial, o también mutaciones directamente en el gen de la insulina, y el cual se va a presentar como una diabetes en el periodo neonatal. También tenemos casos poco frecuentes, como ya habíamos dicho, en el que va a haber mutación de receptores de la insulina, los cuales van a hacer que va a causar problemas en la señalización del receptor, va a causar problemas también en la unión de la insulina, o también en la transducción de las señales a pasos distantes. Esto nos va a provocar una grave resistencia a la insulina y va a estar acompañada de lo que es una hiperinsulinemia con diabetes. Siguiente. Ya, tenemos a las complicaciones de la diabetes. Estas complicaciones nos dice en primer lugar que se puede considerar a la diabetes como una enfermedad devastadora, porque aquí va a haber una alteración de lo que es el metabolismo de la glucosa, así como también un metabolismo una alteración de otros metabolismos también, que nos puede dar como consecuencia efectos patológicos graves en los distintos sistemas del cuerpo. Esta de aquí, las complicaciones lo que más va a haber comprometimiento va a ser de los vasos sanguíneos, de las retinas, de lesiones en nervios periféricos o de los riñones. Estas complicaciones son muy variadas dependiendo del tipo de persona, ya que estas son diferentes en cuanto en el tiempo que inician, la gravedad que provocan y el órgano u órganos que pueden ser afectados. Y cabe destacar que en pacientes que tienen estrictamente controlada su diabetes, estas complicaciones pueden retrasarse. Entonces también vamos a tener que la patogenia de estas complicaciones a largo plazo de la diabetes pueden ser multifactoriales, y se considera a la hiperglucemia como una clave para medirlas. Entonces vamos a tener 3 vías metabólicas con las cuales se ha relacionado con las complicaciones tardías de la diabetes, las cuales se creen que participan de manera funcional dependiendo del tejido. Como primera vía metabólica vamos a tener lo que es la formación de productos finales de la glucación avanzada, o PFGA. La PFGA se forma como consecuencia de una reacción no enzimática entre precursores derivados de la glucosa intracelular, que pueden ser glioxal, metilglioxal y 3-desoxiglucosona,
que, con los grupos amino de las proteínas, que puede ser intra o extracelular. Esta de aquí nos va a decir que la PFGA va a tener una velocidad natural de formación que se va afectada ante la presencia de una hiperglucemia, con la cual se va a unir con un receptor RAGE, y lo que se va a expresar como células inflamatorias que pueden ser linfocitos o macrófagos, en lo que son en el tejido endotelial y en el músculo liso de los vasos. Entonces los efectos nocivos de la señalización PFGA, RAGE dentro del compartimiento vascular son 4, que se van a liberar citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento producidos por macrófagos de la íntima. Como segundo punto, va a haber producción de especies reactivas del oxígeno en las células endoteliales. También va a haber un aumento de lo que es la actividad procoagulante de las células endoteliales y en macrófagos. Y como cuarto punto, un aumento de proliferación de células en el músculo liso de lo que es el vaso y una síntesis de la matriz extracelular. Cabe destacar que el PFGA no solo va a producir lo que son complicaciones mediadas por un receptor, sino también al unirse a una de estas proteínas extracelulares, y como por ejemplo las lipoproteínas de baja densidad, que estas al unirse a una pared vascular va a producir una aterosclerosis acelerada, o también en el caso de la albúmina, que al unirse a la pared vascular lo que va a provocar es un crecimiento de la membrana basal, que es muy característica de la microangiopatía diabética. Siguiente. Como segunda vía metabólica tenemos la activación de la proteína sinasa C o PKC, la cual va a ser activada por iones de calcio o por el receptor DGA, diacilglicerol. Este de aquí es importante para la transducción de señales en sistemas celulares. También podemos decir que esta de aquí, que el DGA va a aumentar su producción en presencia de la hiperinsulina, de la hiperglucemia, lo cual va a causar que se active la PKC y va a tener efectos como producción de moléculas proangiógenas, como el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a ser el BGF, que se va a implicar en lo que es la neovascularización, que es muy observada en la retinopatía diabética, y también va a provocar un aumento de las moléculas profibrogénicas como un factor transformador de las células beta, con lo que se aumenta el depósito de matriz extracelular y de material para la membrana basal. Y como tercera vía metabólica tenemos el trastorno de las vías de los polioles, en la cual se produce en tejidos que no requieren insulina para el transporte de la glucosa, como los vasos sanguíneos, los riñones, el cristalino, entre otras, y con una presencia de hiperglucemia va a ser un aumento de la glucosa intracelular, para lo cual se va a requerir de la enzima aldosa reductasa para metabolizar esta glucosa, lo cual la transforma a sorbitol, a poliol y finalmente a una fructosa, que requiere de una forma reducida de NAD para usarla como cofactor. Y también la enzima glutatión reductasa va a necesitar el NAC para regenerar lo que es el GSH que ha sido reducido. Este GSH es un importante mecanismo para lo que es para antioxidante celular, el cual, si se ve reducido, va a provocar que la célula sufra estrés oxidativo. Siguiente. Bueno, tenemos la morfología. Dentro de la morfología tenemos de la diabetes y sus complicaciones tardías. En el páncreas vamos a tener que sus lesiones van a ser variables, pero lo que más va a ser evidente va a ser sus cambios morfológicos en los distintos sistemas que generativa de la diabetes. Este de aquí va en los vasos sanguíneos, en arterias, en riñones, y
en el caso del páncreas, este puede producir otras alteraciones, como son la reducción del número y tamaño de los islotes, lo cual esto se ve más típico en la diabetes tipo 1 y en particular cuando esta enfermedad ya está muy avanzada, los islotes van a ser pequeños y van a ser difíciles de infiltrado leucocítico en los islotes. Este infiltrado va a estar formado por células mononucleares, los cuales van a ser ya sea un macrófago o un linfocito, y en este infiltrado se va a dar tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, pero es más característico de la diabetes tipo 1, y la inflamación se va a dar muy a menudo, aunque va a estar ausente cuando la enfermedad ya es clínicamente evidente. Otra alteración es la sustitución por amiloide de los islotes en la diabetes de tipo 2 de larga evolución. Como se ve en las imágenes, esta se va a presentar como una acumulación del amiloide que va a ser amorfa y de un color rosa. Esta de aquí se va a presentar rodeando lo que son los vasos y va a estar entre las células, y cuando ya está... Sí, perdón, básicamente estas complicaciones de la diabetes histopatológicas no se ven, ¿no? O sea, no son, porque ahí hablemos claro, la anatomía patológica no es el examen gold standard para diagnosticar diabetes. Ya no va a ser una biopsia de páncreas para decir, hay amiloide, probablemente tenga diabetes. No. Pero si bien esas complicaciones, nada más para tenerlas en cuenta, es efectivamente correcto lo que dice la compañera, hay una sustitución de una sustancia color rosa o rosa pálido que se llama amiloide, ¿ya? Hay infiltrado inflamatorio en las primeras instancias, pero muy inespecífico, ¿no? Lo que más se encuentra es en el examen de sangre las alteraciones de la concentración de la glucosa. Bien, sigamos. Ya, bueno, como íbamos diciendo, en esta sustitución por amiloide, mientras más avanza la enfermedad, se puede observar que se va a generar fibrosis. Si bien habíamos dicho que se va a producir inflamación en un inicio, ya cuando la diabetes... ya, siguiente. Sigamos. Ya, tenemos la enfermedad macrovascular diabética. Eso, vamos. Aquí nos dice que la característica de esta enfermedad macrovascular va a ser que se va a producir una aterosclerosis acelerada, la cual se da tanto en las grandes arterias y de tamaño mediano y en la aorta. Esta de aquí va a ser indistinguible una aterosclerosis de una persona que tiene diabetes de aquella que no tiene, y lo que más va a producir es un infarto al miocardio, por la cual esta es la causa más frecuente de muerte de los diabéticos, y va a ser la incidencia tanto igual para hombres como para mujeres diabéticos. También va a producir lo que es una gangrena en las extremidades inferiores como resultado de la enfermedad vascular avanzada. Esta de aquí es 100 veces más frecuente en personas diabéticas que en la población general. También va a haber grandes arterias renales que van a ser afectadas por lo que ya dijimos, la aterosclerosis grave. Esta de aquí es más dañina cuando ya va a afectar a lo que es el glomérulo o a la microcirculación. Siguiente. Tenemos la arteriolesclerosis hialina. Esta se va a presentar como una lesión en el vaso y va a estar asociada con lo que es la hipertensión. Esta se va a dar de forma más grave en personas diabéticas que en personas que no son diabéticas, y aunque la arteriolesclerosis hialina se la ha observado también en personas que son ancianas y no tienen diabetes y no tienen hipertensión. Y cabe destacar que esta no es propia de la diabetes, va a representar como lo que es un engrosamiento amorfo y hialino de lo que es la pared de la arteriola, lo cual le va a estrechar la luz, y en personas diabéticas se la va a relacionar con lo que es la duración de la enfermedad que ha tenido y si tiene o no tiene hipertensión. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, tenemos la microangiopatía diabética.
Paremos ahí porque se va a cortar. La cápsula de Bowman, los periféricos o la placenta. Aquí, la lámina basal que está separando a los endoteliales del tejido subyacente se va a ver mayormente engrosado. Engrosado por una capa concéntrica de material hialino formado por colágeno tipo 4. Además del engrosamiento de la lámina de estos capilares, también se encuentran a los capilares que van a estar mucho más permeables para el paso de las proteínas. Y como consecuencia de esto, se desarrolla micropapatías, se desarrolla neuropatías y también ciertas formas de neuropatías. Entonces, la neuropatía diabética va a afectar la diabetes al riñón previamente. En lo que es diabetes, la segunda causa de muerte es la insuficiencia renal. La primera es la insuficiencia cardíaca. Ahora sí, vamos a ver aquí tres lesiones importantes: las lesiones glomerulares, las lesiones vasculares renales y la pielonefritis, cuya característica es la papulitis necrosante. En las lesiones glomerulares importante es el engrosamiento de la membrana basal de los capilares renales, la esclerosis mesangial difusa y la glomerular. En la esclerosis mesangial difusa va a haber un incremento de la matriz mesangial con proliferación de células mesangiales. Esto de aquí, en la mayoría de los pacientes que cursan con diabetes de 10 años de duración, y ya se va a volver importante cuando el paciente manifiesta un síndrome nefrótico que se caracteriza por proteinuria, hipourenemia y edema, y está relacionada con la ancianidad y la hipertensión. En cambio, en la glomerulosclerosis nodular va a haber una lesión en el glomérulo, va a ver como forma de una pelota o una bola, que va a estar constituido por una matriz laminal, va a estar ubicada en la periferia del glomérulo y va a tener en su interior, este nódulo o matriz, células mesangiales atrapadas. Este conjunto de lesiones morfológicas se conoce como lesión de Kinsey-Wilson, que cuando ahora quien la escribió, se va a ver en el 15-30% de los pacientes con una diabetes y va a ser la principal causa de mortalidad y morbilidad en ellos. Tanto la forma difusa como la nodular van a provocar haciendo que el riñón cicatrice y esto se expresa como una forma granular, así como se ve este riñón aquí. Otra de las características morfológicas tenemos la aterosclerosis y la arteriolosclerosis renal. De que lo más importante, la esclerosis renal hialina va a afectar a las arterias tanto aferentes como aferentes. Del otro lado tenemos a la pielonefritis, que es una inflamación del riñón que va desde el tejido intersticial hasta los túbulos renales y se va a caracterizar por la papulitis necrosante. Se va a ver diabéticos como en no diabéticos, y los diabéticos va a tener consecuencias más graves. Abajo están las complicaciones oculares. Aquí la principal lesión temida va a ser la ceguera permanente, causada por una diabetes a largo plazo. Las lesiones oculares más importantes va a ser la retinopatía, la formación de cataratas o glaucoma. De estas tres, la más importante es la retinopatía, que puede formas de retinopatía no proliferativa y retinopatía proliferativa. En la que no es proliferativa se incluye a la hemorragia hiperretiniana, el exudado retiniano, las microaneurismas, también dilataciones venosas y edema. Y lo más importante aquí, la microangiopatía, que es el engrosamiento de la lámina de los capilares retinianos. El exudado puede ser duro o puede ser blando. La micro se ve como puntos rojos en el oftalmoscopio y el edema se debe al aumento de la permeabilidad capilar de los capilares. En la que es proliferativa, eso de neovascularización y fibrosis que lleva a ceguera si afecta a la mácula. También va a haber hemorragia de humor vítreo que va a estar producida por la ruptura de estos nuevos capilares formados
y la consecuencia de esto va a haber el desprendimiento de la retina. Para terminar, abajo está la neuropatía diabética, en la cual la diabetes va a afectar al sistema tanto periférico como nervioso. En la forma que es la neuropatía periférica se afecta a los miembros inferiores, tanto su parte motora como sensitiva. En la neuropatía autónoma se afectan las funciones intestinales y de la vejiga. Y en la mononeuropatía, esa se va a expresar como en la caída del pie brusco, la cadera y la parálisis de los nervios de los pares craneales aislados. Y eso se debe a una microangiopatía. Gracias. Ya, buenas noches, yo les voy a hablar un poco sobre las manifestaciones clínicas que va a tener la diabetes. La siguiente, por favor. Ya, entre las manifestaciones clínicas vamos a tener algunas diferencias entre la diabetes tipo 1 y tenemos que en la tipo 1, ya sabemos, se va a presentar en la infancia, va a estar relacionada a la disminución del peso y a la concentración de insulina. También va a tener anticuerpos circulantes contra los islotes pancreáticos y la complicación más frecuente va a ser la cetoacidosis diabética, mientras que en la de tipo 2, específicamente en el adulto, va a estar relacionada con la obesidad y este va a estar, se va a dar inicio un aumento y luego una disminución de insulina y así sucesivamente. Y la complicación más frecuente aquí es el coma no cetósico. En la patogenia diabetes tipo 1 va a haber una disfunción en la selección de linfocitos T y en la tipo 2 un fallo de la compensación por células beta. Y en la patología, en la diabetes tipo 1 va a haber una infiltración, una insulinitis que va a ser la infiltración de linfocitos T, macrófagos, mientras que en la de tipo 2 va a haber una infiltración de sustancia amiloide. La siguiente, por favor. Ya. Ahí quisiera discutir un poquito, porque en ambas etapas hay un inicio como una insulinitis. Ahora se ha demostrado que en ambas etapas es inflamatorio. ¿Ya? Sigamos, nada más, ¿no? Está bien la exposición, siga. Ya, entonces, siguiente. Ya, en ambos tipos, los responsables de las morbimorbilidades van a ser los efectos de la diabetes a largo plazo, más que los procesos agudos. Como las complicaciones más frecuentes van a ser las macrovasculares, como el infarto al miocardio, la insuficiencia vascular renal, accidentes cerebrales. Estos van a ser la complicación más frecuente y generalmente bien la diabetes se acompaña de algún trastorno subyacente como es la hipertensión que se presenta en 5% de los pacientes. Esto va a potenciar los efectos de la hiperglucemia y también se puede presentar una dislipidemia, que es los niveles de colesterol. Esta se va a presentar con los niveles del HDL menores a 40 y del LDL mayores a 100. Y también va a tener una concentración elevada del PAI-1, que es un inhibidor de la fibrinólisis que va a actuar como procoagulante en la formación de placas ateroscleróticas. Ya. Otra de las complicaciones es la nefropatía diabética, que es la causa principal que lleva a una insuficiencia renal. Esta tiene también componentes genéticos. Tenemos que los americanos nativos, hispanos y afroamericanos son los que van a estar más propensos a desarrollar nefropatía diabética. La primera característica que va a aparecer es una microalbuminuria, que va a ser la presencia de albúmina en la orina, que va a ser mayor a 30 miligramos por decilitro por día, va a ser mayor a 30 miligramos por decilitro, pero menor a 300 miligramos por decilitro por día. Ya cuando hay una nefropatía ya establecida, estos niveles van a ser mayores a 300 miligramos por decilitro al día, mayores a 300. Ya, y esto generalmente se presenta, todas estas complicaciones se van a presentar de 15 a 20 años después de que se haya establecido que el paciente es diabético. Otra de las complicaciones del compañero es el deterioro visual, que llega a una ceguera completa, que también se presta a muchos mitos de los pacientes cuando acuden a consulta, cuando ya necesitan insulina. Ellos lo relacionan al uso de la insulina. Ya, tenemos que la lesión característica de neovascularización, que se le atribuye a la sobreexpresión causada por
por la hipoxia del factor de crecimiento endotelial en la retina. Y por esto el tratamiento que se usa es un antiangiógeno. También sabemos que los pacientes diabéticos glaucoma y a la formación de cataratas, lo que va a contribuir a este deterioro visual. Otra complicación, la neuropatía diabética, que puede provocar que afectan al sistema nervioso central, periférico y a los nervios motores y sensitivos. La más frecuente vamos a tener que es la polineuropatía, se presenta en los miembros inferiores. Cuando ya afecta a los miembros superiores, se va a conocer como polineuropatía en guante calcetín. Sigo, la neuropatía la neuropatía autónoma, que esta va a estar relacionada a afecciones en las funciones vesical, intestinal y en ocasiones también eréctil. Y la mononeuropatía diabética, que puede provocar una afectación en el momento de la extensión del pie y de la articulación radiocarpiana. Y por último, los diabéticos son más propensos a infecciones cutáneas, a tuberculosis, neumonía y pielonefritis. Este va a causar la muerte de aproximadamente el 5% de los pacientes, ya que, por ejemplo, una persona con una neuropatía y se puede hacer una herida en el pie y no se va a dar cuenta, por lo que va a desarrollar una infección y esto puede ser gangrena, bacteremia y puede ocasionar la muerte. Como conclusión, tenemos que la diabetes es una enfermedad para toda la vida. Sin embargo, hay factores que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, que en los pacientes de tipo 1, el trasplante de células de islotes pancreáticos, y en la diabetes de tipo 2, mientras más temprano se diagnostique, se puede hacer en la dieta, en el ejercicio, si es obesidad, en la pérdida del peso, lo que puede mejorar mucho su calidad de vida. Gracias. Es interesante lo que acaban de conversar todos, porque si bien no, Ana, que fue la última, Ariana, perdón. Ariana, perdón. Si bien Ariana no se metió tanto en la... Algo súper importante que con eso basta y sobra. Si es diabetes tipo 1, bueno, la cosa se ve más sombría, de trasplante y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero cuando el primer compañero que fue Ana, ahí sí fue Ana, ¿ya? Habló y dijo que solo el 10% o menos de las diabetes son diabetes. Entonces es algo esperanzador en el sentido de que es en la modificación de los hábitos que se puede atacar, que se puede prevenir. Ahora, si usted aún que está ya, digamos, en síndrome metabólico, ¿no es cierto? Que tiene alterados sus perfiles de lipídicos, que tiene un poco de hipertensión arterial, la grasa abdominal abultada, ¿no es cierto? Pero todavía no hace diabetes, usted le puede rescatar a ese paciente. No me voy a meter en tratamientos de explicarles cómo funcionan los antidiabéticos orales en esos pacientes que tienen un efecto, incluso reduce el apetito y todo y ayuda a mejorar el consumo de la glicemia. No me voy a explicar, no me voy a poder explicar eso, pero si ingresan ahí y atacan ahí con medicación, con cambio de estilo de vida y con ejercicio, practicando la vida de ese paciente. Ahora, seamos sinceros, lo difícil es el cumplir y sostener un tratamiento durante mucho tiempo. ¿Ya? Sostener cuando tradicionalmente las culturas latinas nos gusta mucho el maíz, el pan, el arroz,
¿no es cierto? Todos los derivados, el boloncito, etcétera, y a mí me parece delicioso, pero miren, o sea, es muy difícil combatir con un estilo de vida de una dieta hipercarbonatada, hiperhidrocarbonatada que tenemos. Proteínas comemos, sí, de vez en cuando, pero los carbohidratos, esos nos faltan. El pan, los fideos, el arroz, y todos son refinados. La bebida de cola, la gaseosa, ¿no es cierto? Mientras más dulces, mejor. Entonces, todas esas cosas, lamentablemente, yo no me estoy haciendo el santo, ¿ah? Yo no me estoy haciendo el santo. Es una cuestión de cuenta, tener muy en cuenta, porque las complicaciones de una diabetes son bárbaras, ¿no? Yo siempre pregunto esto en clases, digo, ¿alguien sabe cuánto cuesta eh, un tratamiento de diálisis, una sola sesión? ¿Sabe? En el mejor de los casos, alrededor de 150. ¿Alguien sabe cuántas veces tiene que dializarse un paciente a la semana? 3 veces por semana. Menos, ¿no? Más o menos, diciendo que está estable. Exacto. 3 veces por semana. A los $150. Vayamos solo a los $100. 100 por 3, 300. Por 4 semanas que tiene el mes, son $1,200. Solo en la diálisis. Fuera de medicación. Fuera de transporte. Fuera de alimentación. Fuera de que ese paciente puede tener familia. ¿Se dan cuenta la complicación grande que es? O sea, tener que gastar alrededor, pongamos en buen romance, $1,500 al mes solo para salvarse la vida. Y esos $1,500 no pueden fallar. Porque una diálisis no le espera una semana. ¿Ah? Entonces, más bien si prevenimos y atacamos antes, decía la compañera que ya cuando se ven esas complicaciones, pueden haber pasado 20 años. Sí, perfecto, tiene toda la razón, cuando se ven ya las complicaciones. Pero digamos que por un azar de la vida hacemos una biopsia a un paciente, una biopsia renal a un paciente, y encontramos alteraciones. Ya se dice que la diabetes para producir alteraciones renales debe ser por lo menos de 10 años de evolución. Imagínense. Está bien lo que decía la compañera, las complicaciones, pero para tener ya daño renal incipiente, ligero, que no va a pasar nada aparentemente, ¿no? Ya ese paciente debía haber estado con anomalías en la glucosa 10 años. ¿Ya? Vamos a un ejemplo práctico. Cuando a ustedes les llega un paciente diabético en la emergencia, le pinchan glicemia en 400, ¿qué tienen que hacer? Cualquiera. Insulina. Insulina. ¿Alguien más? Había hablado era de que, por ejemplo, verificar si no hay la existencia de placas de ateroma. Tal vez en las arterias coronarias para evitar riesgos. ¿Ya? Pero el paciente está con 450 de glicemia y ya está somnoliento. ¿Qué hacen? Vamos, usted mismo, Fernando, vamos. ¿Qué haría? O sea, si tiene lo que es un ¿Está? estado hiperosmolar en ese estado por esa concentración de la glucosa, tal vez la osmolaridad se eleve. Ya, ¿usted qué haría?
En Correcto, ese caso, está hablando perfecto. ¿Qué haría? disminuir lo que es tal vez la osmolaridad, con ¿Con, soluciones, A estos niveles ¿Cómo? que ¿Con qué? con con solución diuréticos, con destroza el cerebro. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio de menos el 9%. Nayeli, Santiago, perfecto. Cloruro de sodio. ¿Por qué no dextrosa? ¿Por qué no dextrosa? Porque es glucosa misma. ¿No es cierto? Y lactato, porque el derivado final es el ácido láctico y le pueden llevar al paciente a la acidosis. ¿Ya? Entonces, solución salina al 0,9%, cloruro de sodio al 0,9%. Pero no tendría que ser hipertónica. ¿Cómo? No tendría que ser menor al 9%. Exacto, no tendría que ser hipertónica. No, pues, si está con hiperosmolaridad. Tendría que ser hipotónica, ¿verdad? Hipotónica. En todo caso. Ujú. Hipotónica en todo caso. Ya, pero con la solución salina, usted manda bolos y inmediatamente le cae la osmolaridad. ¿Por qué no se utiliza hipotónica? Porque puede haber un desbalance de la osmolaridad tan grande al estar en un estado hiperosmolar y a mandarle una hipotónica, ¿ya? Que es preferible solo bajarle con solución salina. Usted llega a ese paciente, y esto es clásico. Usted le coge, le pone una vía y le manda un bolito de solución salina. Dependiendo del índice de masas corporales, no vamos a hablar ahorita de fórmulas, que hay varias fórmulas para calcular, pero más o menos un individuo de 80 kilos, 90 kilos, mándele un bolo de 500 cc de solución salina y va a ver cómo empieza a caer esa glucosa. Va a ver cómo empieza a caer. Ahora, ¿por qué no de entrada la insulina? Acuérdense que estos pacientes son pacientes, siempre pongo el ejemplo, me perdonan, es un ejemplo medio tonto, pero funciona. El paciente diabético es como un vaso, ¿ya? Como un vaso con agua. Tenemos dos aquí, dos vasos con agua. Este es el paciente normal y este es el diabético, ¿ya? Están a la mitad del vaso del agua, medio llenos. Al normal, usted le pone una cucharadita de azúcar, ¿ya? Y al diabético, en la misma cantidad de agua, le pone 10 cucharadas de azúcar. ¿Cuál va a tener una mayor concentración, una mayor osmolaridad? El que tiene 10 cucharadas de azúcar en la misma cantidad de agua. Entonces, para equiparar la osmolaridad, ¿qué necesita poner? Ya no puede sacarle el azúcar, pues, no puede cernirle el azúcar. ¿Qué tiene que meterle? Agua. ¿No es cierto? Entonces, si usted le mete la insulina antes, le puede dañar al riñón. Es preferible que le hidrate bien y después de eso empieza a poner la insulina. Ojo, no estoy diciendo después, al día siguiente, no, es en ese mismo transcurso, pero lo que primero tiene que hacer es hidratar. Doctor, una pregunta, entonces, y quizá por esa hiperosmolaridad es que los pacientes diabéticos tienen lo que es la polidipsia, poliuria y polifagia, las 3P de la diabetes. Yes, of course. Así es. Sí. Ahora, como les dije, si ustedes meten la insulina, le pueden causar un daño renal. Acuérdense que no solo estamos hablando de glucosa, estamos hablando de potasio, de sodio. O sea, hay que manejarle al paciente en conjunto. Pero ese paciente, como decía Fernando, está en hiperosmolaridad. Ese vaso está lleno de azúcar. ¿Qué tiene que hacer? Métale agua, métale solución salina, ¿ya? ¿Por qué no métele diurético? Porque no va a hacer falta, salvo, ojo, salvo que ya tenga problemas renales. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Quizás ya incluso tengamos que hidratarle y mandarle a diálisis de una. Por ejemplo, si está con síndrome nefrótico, tal vez, por el edema. A diálisis. A diálisis. Claro que sí. Otra pregunta. Pero es que, claro. Lo que es el uso de la metformina, o sea, sería para pacientes tipo 2, ¿no es cierto? Diabéticos, la metformina. Antidiabético oral, la metformina, Creo que es la el tratamiento.
De primera zona- elección, tal vez. No, no. No es el de primera elección. El de primera elección es la dieta. La dieta y el ejercicio. El primer tratamiento farmacológico de primera elección, ahí sí le doy la razón. ¿Ya? Sí, la metformina tiene muy buena actividad, solo hay que tener control con los niveles de TGO y TGP del hígado, ¿ya? Pero va muy bien, si se lo toma adecuadamente, acompañado de una dieta y de ejercicio. Porque usted, ¿qué saben hacer los pacientes? Y eso con experiencias digo, se pegan su buen, ¿qué? Caldo de salchicha, ya, con unas bielas y todo. Rico, dicen. No me gusta, pero es una de las pocas comidas del Gran Guayas que no me gusta, ¿eh? Porque de ahí encebollado y todas esas cosas son deliciosas. Pero bueno, un caldo de salchicha se come, ¿no es cierto? Se toma unas cervezas y todo. ¡Ay! Se pincha. ¡Ay! 200 la glucosa. ¡Ay! Para que no me diga nada el doctor, en vez de una me voy a tomar 2. Y se toma 2 tabletas. Pasa, parece terrible y parece chiste, es verdad, ¿ya? Y ya cuando la glicemia está acá arriba, ya 200, 250, ya no hace nada. Tome 2, 3 pastillas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la glucosa pasó el umbral renal, que es de 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? El umbral renal de la glucosa es de 180 miligramos por decilitro. Cuando usted tiene glucosuria es porque su glicemia está más allá de 180 miligramos por decilitro. ¿Se acuerdan que, no sé si no hablaron un poquito de historia, pero bueno, está bien. Antiguamente se diagnosticaba de diabetes tomando la orina. No sé si han escuchado, un poco de historia nada más. Ya si la orina estaba dulce, el paciente era diabético. ¿Ya? Entonces, pasado, ¿por qué hablo de esto? Porque pasados los 180 miligramos por decilitro de glucosa, pasa el umbral renal de la glucosa, los medicamentos antidiabéticos orales, en este caso la metformina, ya no tienen mucho efecto. Ya no tienen mucho efecto. Entonces ahí lo que habría que hacer es de nuevo hidratar al paciente y meterle insulina. Doctor, Y en ese orden, ¿no? Hidratar al paciente y meterle insulina. Sí, a la Martín. larga, la metformina no termina generando daño. Puede terminar dando daño hepático. Renal pudiera ser, pero más es daño hepático. Pero por eso dije que se tiene que ir controlando con los niveles de TGO y TGP. Incluso antes de comenzar a dar la metformina, tienen que controlar el TGO y el TGP. Y la metformina, miren, es un medicamento súper bueno, ¿eh? Súper bueno. Incluso se utiliza en el síndrome metabólico. Aparte de hacer que se utilice mejor la glucosa, porque esa es la razón fundamental de la metformina, tiene un efecto secundario que produce saciedad. ¿Ya? Entonces le hace que el paciente coma menos. No irán a tomar metformina, por favor. Incluso a los pacientes con obesidad también les recetaban la metformina, pero de manera no ética, se decía, que le recetaban a los pacientes con obesidad. Mal hecho, porque para recetar la metformina es un protocolito, ¿no es cierto? Medio simpático, tiene que hacerle una visita a la nutricionista, tiene que verle al endocrinólogo, porque ¿qué tal el señor gordito, pobre gordito, ya? Y dale, y métele metformina cuando tiene un problema en la tiroides, ¿no es cierto? Entonces, miren, o sea, no puede darse, ustedes cuando receten no son hijos de vecina que van a estar repartiendo pastillas, ¿ya? Porque esa es la diferencia entre un médico y el chamán de la esquina. Y ustedes van a ser médicos. Entonces hay una razón científica. Detrás de ustedes hay ciencia. Tenemos que ver si no está mal el cortisol,
si el paciente no tiene problemas de ansiedad, si el paciente no tiene problemas con T3, T4, TSH de la tiroides, ¿no es cierto? ¿Cómo está su metabolismo en general? Ah, entonces después no, sí, está todo bien, pero el paciente ha sido golosito, le gusta comer. Bueno, entonces ahí tratamos. Pues nosotros mete metformina, el paciente ha sido hipotiroideo. ¿Ya? Bien, me encanta este tema de la diabetes porque permite abordar muchas cosas de medicina en general, ¿no? La diabetes se la considera como otro libro de medicina, porque es amplia, extensa. Doctor, Bien. disculpe, solo algo que quería preguntarle. ¿La diabetes está ligada con la impotencia sexual cuando hay o sea, cuando está elevada? Al haber alteraciones vasculonerviosas, ¿ya? Se ve disminuida la potencia sexual. Acuérdense, a ver, ¿cómo les pongo esto? Principalmente en el hombre, ¿no? Vamos, el ejemplo más claro. ¿Cómo se produce la erección del miembro viril masculino? Por estímulos nerviosos y por llenado de sangre de los cuerpos cavernosos. Pues, básculo nervioso. La diabetes produce alteraciones vasculonerviosas. Ya decíamos de la polineuropatía. ¿Acaso el órgano sexual masculino es el único que se salva? No, todos los nervios se ven afectados en diversa medida. E igual los vasos. Entonces el llenado puede que sea deficiente. No quiere decir, señores, señoritas, no quiere decir que todo paciente diabético tenga problemas de impotencia sexual. No es así, pero sí se los relaciona. Lo mismo las mujeres, ¿ya? El órgano, el clítoris, también se erecta por un aumento del flujo sanguíneo. Y no estoy descubriendo el agua tibia, ¿ya? Pero si hay alteraciones vasculonerviosas, pues puede haber problemas. En esto hay que ser súper sinceros y hay que utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Puede. No considerar a todo paciente diabético con trastornos de carácter sexual. Bien, buena pregunta. ¿Alguien más? Nos vamos con tuberculosis. No me responde nadie. Sí, pero ya se va a cerrar la llamada, doctor. ¿No sería bueno hacerle otra? ¿Quieren receso de 5 minutos o le seguimos de largo? Yo digo porque se va a cerrar igualmente. No, sí, hacemos otro enlace, pero ¿quieren receso? El siguiente, por favor. Hablando un poquito de historia, algo general, como tal, los hallazgos más antiguos de la afectación humana por tuberculosis, como tal, fueron descubiertos en momias pertenecientes a la dinastía egipcia como tal. Y en estos restos humanos, también se encontraron restos humanos ubicados en lo que fue Suecia e Italia. Los paleontólogos como tal escribieron en estos restos una serie de lesiones óseas, características de una infección crónica por tuberculosis como el colapso vertebral, lesiones reactivas periostales y osteomielitis. Antiguos textos egipcios, griegos y romanos describieron afectación por tuberculosis en remotas civilizaciones. Dentro de estas, en la antigua Grecia, la tuberculosis era conocida con el nombre de tisis, que el cual este término también englobaba lo que era el empiema y el absceso de pulmón. Pero no fue hasta que el médico el padre de la medicina, Hipócrates como tal, decidió estudiar como tal la tisis en ese entonces. Y describió esta enfermedad como una enfermedad crónica caracterizada por tos frecuente y persistente, expectoraciones productivas, sudoración y fiebre constante. Para el tratamiento, él sugería el uso de catárticos que facilitan la defecación, inhalación de medicamentos, dietas especiales como pan y vino mezclado con agua,
Pero hubo un punto en el que Hipócrates se equivocó. Fue cuando él, digamos que planteó de que la tuberculosis era una enfermedad, era hereditario, ya. Pero sabemos que esto es prácticamente de transmisión por contacto directo. Y ya bueno, eso ya después se planteó y se actualizó como que este dato aquí, ya en el Imperio Romano, durante el Imperio Romano, por Claudio Galeno. Ahora sí, siguiente. Siguiente, no me sale. Ah, ya. Ya está bien. Ahora sí, bueno, hablando ya más a fondo, un poquito más de la enfermedad como tal, la tuberculosis, que va a ser una enfermedad granulomatosa crónica transmisible que es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Histopatológicamente, esta se caracteriza por la presencia de granulomas en los tejidos comprometidos, los cuales se van a relacionar también con reacciones de hipersensibilidad mediada por células. Esta hipersensibilidad mediada por células frente a estos antígenos tuberculosos, como tal se va a poder comprobar, sí, detectar o comprobar mediante la prueba de tuberculina. Bien, sabemos de que entre los órganos más frecuentes que van a estar comprometidos, afectados por la tuberculosis, en mayor porcentaje van a ser los pulmones. Ya, y como ya habíamos visto en clases anteriores, una característica de cómo se iba a ver en caso de tuberculosis del pulmón era, o sea, se iba a presentar lo que era la necrosis gaseosa, donde iba a haber, donde se iba a perder como tal la arquitectura celular a nivel microscópico, no íbamos a observar, o sea, no se va a observar nada. Lo único que se va a poder identificar es como un margen inflamatorio y en el centro lo que es el foco de necrosis. Y aparte van a existir células gigantes multinucleadas que en conjunto van a formar los llamados granulomas, que es la característica como tal, enfermedad granulomatosa. Bueno, aparte de los pulmones, también cabe recalcar de que la tuberculosis también puede afectar a otros órganos. Por eso se lo denomina, se lo considera como una entidad sistémica. Bien, también recalcando un poco algunas enfermedades que podrían aumentar el riesgo por tuberculosis. Tenemos lo que es la diabetes mellitus, linfoma de Hodgkin, insuficiencia renal crónica, malnutrición, alcoholismo e inmunodepresión. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando acerca de la etiología, bien, el agente etiológico de la tuberculosis como tal puede ser producido por los integrantes del complejo Mycobacterium tuberculosis, que entre esos están Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, canetti, microti, caprae, pinipedi. Bueno, lo característico de todos estos miembros de este complejo es que estas son micobacterias, que en cierto punto presentan similitud con respecto a su secuencia de nucleótidos, y ahí, bueno, ya se diferencian a nivel de lo que es su patogenicidad, distribución geográfica, epidemiología, el hospedador referente y sus características fisiológicas. Como tal, el Mycobacterium tuberculosis va a ser el principal responsable, por así decirlo, de la mayoría de casos de tuberculosis. El reservorio de infección se suele encontrar en personas que presentan una enfermedad pulmonar activa. La transmisión habitualmente es directa por inhalación de gérmenes transmitidos por el aire a través de aerosoles y generados por la expectoración o por la exposición a las secreciones contaminadas de personas infectadas. También tenemos lo que es la tuberculosis orofaringea intestinal, que esta como tal es poco frecuente en países desarrollados, como tal es producida por el Mycobacterium bovis, ya, pero sí se presenta en cierto porcentaje en países donde, o sea, tienen vacas tuberculosas y usan esta leche, y aparte esta leche ni siquiera pasa por su proceso de pasteurización. Entonces como que aquí hay se presenta, ¿no? Hace algunos años, hace algunos años en el Uruguay hubo no epidemia, pero unos contagios focales, ¿no? Pequeños, sobre tuberculosis de tipo intestinal por el tuberculosis, la variante bovis, Mycobacterium tuberculosis de tipo bovis. ¿Qué pasó? En el campo, la gente, como incluso se ve ahora también, aunque con menor frecuencia, la gente empezaba a tomar casi directamente la leche de la ubre de la vaca. Entonces, como bien dice Alison correctamente,
no pasaba por un proceso de pasteurización y hubo gran cantidad de tuberculosis y en especial tuberculosis de tipo intestinal, ¿no? Yo he visto tuberculosis intestinal una sola vez en una licenciada de enfermería del Hospital del Seguro de Babahoyo. Y eso fue un caso interesante porque no nos explicábamos cómo un profesional de la salud podía haber estado con tuberculosis intestinal. Pensamos, uno de los mecanismos también que se puede producir tuberculosis intestinal es al deglutir el esputo de la tuberculosis pulmonar, pero esta paciente en los pulmones estaba limpia. ¿Qué pasó? Indagando mejor en la historia clínica, que nos dimos cuenta que esta paciente había tenido un rancho, ¿ya? Ordeñaba las vacas y la leche, ¿ya? Entonces, miren, fue un caso súper interesante que terminó en resección de unos 80 centímetros de colon. ¿No? Sigamos. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya, bien. Ahora, bueno, un poco acerca de lo que es el Mycobacterium tuberculosis, dentro de, bueno, sus características, que es un bacilo aerobio estricto, ácido resistente, sin movilidad, de crecimiento lento y se inactiva con rayos ultravioletas y temperatura mayor a 60 grados centígrados. Como tal, este bacilo presenta una resistencia a la coloración y esto se debe principalmente a que tiene microorganismos presentes en su pared celular, ya sea gran cantidad de ácidos micólicos, ácidos grasos de cadena larga y enlaces cruzados y otros lípidos, y la presencia de estos y la presencia de algunos de estos lípidos como tal desempeñan un papel muy importante dentro de la patogenicidad de la micobacteria. Otra molécula que también, bueno, leí que se la considera como importante, que forma parte de esta pared celular, es el lipoarabinomanano, creo que es, el lipoarabinomanano, que interviene en la patogenia de interacción agente patógeno hospedador y favorece la supervivencia del Mycobacterium tuberculosis en el interior de los macrófagos. Siguiente. Y bueno, tocando un poco de epidemiología, específicamente de datos aquí en el país, según la Organización Mundial de la Salud, bueno, notificó en el 2018 6.094 casos aquí en Ecuador de tuberculosis sensible con una tasa de incidencia de 34.053 por cada 100.000 habitantes. Y como que mencionando un poco acerca de las provincias en orden de los casos que presentaban tuberculosis, el Guayas en primer lugar con 3.354 casos, El Oro con 444 casos y Los Ríos con 367 casos. Alison, perfecto, perfecto esas estadísticas. Una cosa que se le olvidó decir, casos diagnosticados. Perdón, sí, casos diagnosticados. Claro. No, perfecto. Y me encanta que ya no nos vayamos tanto a la incidencia mundial, porque bueno, eso es fácil, ¿no? Más difícil es buscar la incidencia aquí en el país y es algo que tiene mucha más utilidad. Pero hay casos que no son diagnosticados, ¿ya? Anteriormente el país contaba con un programa que se llamaba el DOTS, ¿ya? En que al paciente tuberculoso se hacía la vigilancia de la toma de la medicación, ¿ya? El tratamiento mínimo es por 6 meses y todos los días solo descansaban sábado y domingo, ¿ya? Y eso por preservar el hígado creo que es de la rifampicina y de la isoniazida. No les digo, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Si no funciona el etambutol, tienen la estreptomicina. 4 drogas, ¿no es cierto? 4 drogas. Entonces, este programa aparentemente dio buenos resultados porque efectivamente era una buena cosa, porque hacían que el paciente se adhiera mucho al
al tratamiento. Así es que no iba el paciente, el médico iba y en la casa le decía, tómese su pastilla y se tomaba, se acabó. ¿Ya? En la época de los 80 ya dijeron, bueno, la tuberculosis ya no hay o ya está, hay poquitos casos y empezaron a reducir el presupuesto. Hace pocos años, 2 años, 3 años, ustedes supieron que se cerró LEA, el Hospital Neumológico, como le llaman en Guayaquil. Recuerdan, un bastión realmente para las enfermedades pulmonares y sobre todo para la tuberculosis. En Quito, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, habían unos hospitales que se llamaban LEA, ¿ya? Y estos atendían eminentemente solo a pacientes con problemas pulmonares y de preferencia a pacientes tuberculosos. Esos hospitales desaparecieron. Con el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida con el SIDA, con el VIH, hubo un rebrote del número de casos de tuberculosis, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel del mundo. Un paciente con VIH es proclive a infecciones de difícil erradicación, entre ellas el bacilo de Koch, el micobacterio tuberculosis. A ver, sigamos, Alison, muy bien.
Perfecto, justamente lo que yo les decía hace un momento, que cuando tuvimos este caso, nosotros pensamos, lo primero que pensamos fue tuberculosis pulmonar, que la paciente deglutía ese esputo con bacilo tuberculoso, pero en este caso no fue tal. No fue, ese es uno de los mecanismos que ahora se ve, porque todo el mundo asume que tomamos leche pasteurizada, ¿no? Pero se hicieron las radiografías, se hizo la vaciloscopía y no encontramos nada. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué debíamos haber hecho? Y esto como lección para todos, ¿no? Porque todos los días se aprende en medicina. ¿Qué debíamos haber hecho desde un comienzo? Averiguar bien todo, ¿ya? Y obviamente nos dimos cuenta que el hábito de esta paciente era ese, ¿no? Bien, ¿cómo se presenta la enfermedad? Vamos. La anterior, por favor. Ok. Bueno, disculpen el inconveniente. Buenas noches, doctor y compañeros. Soy Mauli Cedeño. A continuación, pues, les voy a hablar acerca de la patogenia de la tuberculosis. Bueno, la patogenia de la tuberculosis en una persona inmunocompetente no expuesta se va a centrar en la aparición de una inmunidad dirigida y mediada por células, mismas células que van a conferir una cierta resistencia ante el germen que está afectando.
y que por este motivo se va a desarrollar una hipersensibilidad tisular frente a los antígenos tuberculosos. Existen diversas características anatopatológicas de la tuberculosis, como lo son los granulomas caseificantes y las cavitaciones, que van a ser consecuencia de esta misma hipersensibilidad tisular destructiva, que a su vez esta aparece como respuesta de la actividad inmunitaria del paciente. Se puede decir pues que esta patogenia se la puede dividir como que en tres tipos, ¿no? Primero va a haber una infección hacia los macrófagos, luego una proliferación bacilar y por último una activación de macrófagos bactericidas, que son los que van a destruir al Mycobacterium. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, existe una serie de acontecimientos que van a ocurrir desde la inhalación del agente infeccioso hasta la contención del foco primario. En esta imagen pues se explica todo el proceso completo. Recordando un poco lo que es el periodo de incubación, que es prácticamente viene a ser el periodo o lapso de tiempo desde que entra un microorganismo hasta que la persona presenta los primeros síntomas y signos. En la tuberculosis van a existir dos periodos de incubación. El primero consiste en la entrada del microorganismo hasta la presencia de hipersensibilidad tisular. Este va desde las 2 primeras semanas hasta la 8ª semana, ese es su promedio. Y luego pues existe un segundo periodo de incubación, el cual consiste desde que entra el microorganismo hasta que el paciente presenta los primeros síntomas y signos. Este puede ser más variable debido a que puede presentarse después de unos meses e incluso después de algunos años. Entonces, una vez que el Mycobacterium entra a nuestras vías respiratorias y pasa de la vía respiratoria alta a la vía respiratoria baja, este aquí pues se va a localizar a nivel del pulmón, en la parte más superior, debido a que es una bacteria anaerobia obligada. A este nivel, el Mycobacterium va a entrar en relación e interacción con los macrófagos a través de sus receptores. Los macrófagos también van a contener dos receptores muy importantes, como el receptor de la manosa, que al unirse la bacteria a este receptor va a ser fagocitada por la célula, y el receptor denominado complejo del macrófago, que es aquel que va a presentar a la bacteria ante otras células inmunitarias. Posterior a ello, cuando la bacteria ha sido fagocitada, alrededor de ella se va a formar una vacuola, que en un estado normal esta debería fusionarse con los lisosomas y formar un fagolisosoma. Pero esto no es lo que va a ocurrir, debido al que el Mycobacterium va a tener la capacidad de inhibir a una proteína muy importante, que es el antígeno endosomal 1. Entonces no va a haber esta formación del fagolisosoma. Aparte también existe una proteína muy importante denominada la proteína NRAMP1, que es la proteína 1 de los macrófagos asociada a la resistencia natural. Esta se encarga de eliminar a las bacterias, pero si su gen va a contener polimorfismo, entonces esta no va a cumplir con su actividad y obviamente también va a ser inhibida por esta bacteria. Posterior a ello, como no se va a formar el fagolisosoma, el Mycobacterium va a comenzar a multiplicarse y a proliferar, y se comienza a formar una bacteriemia con diseminación hacia múltiples localizaciones. Todo este proceso que les acabo de explicar se lo denomina como proceso de proliferación y ocurre en las primeras 3 semanas. Ahora, el segundo proceso, cuando ya la bacteria va a tener la capacidad de dirigirse a otros lugares de nuestro organismo por el torrente sanguíneo, pues un caso de ellos es que esta puede viajar hacia los ganglios linfáticos y a este nivel va a entrar en contacto con los linfocitos T gracias a la influencia de la interleucina 12. A este nivel, estos linfocitos T se van a convertir en linfocitos T CD4 de la serie TH1 y van a secretar 3 sustancias muy importantes, que son la interleucina 1, interferón gamma y TNF gamma, los cuales van a activar a los macrófagos bactericidas, que van a tener el único objetivo de destruir al Mycobacterium.
Pero estos macrófagos bactericidas los pueden hacer a través de 3 vías o 3 mecanismos, como lo es el TNF, los cuales van a reclutar y activar a los monocitos, que a su vez estos se van a diferenciar en histocitos epiteloides. También, pues, estos macrófagos pueden activar el óxido nítrico sintasa inducible, que va a tener la función de incrementar la concentración de óxido nítrico, mismo que tiene una actividad bactericida. Y también el ERO, que es la especie de reactivas de oxígeno, que también va a tener una actividad bactericida. Es decir, tanto el óxido nítrico como el ERO se van a encargar de destruir a estas bacterias. Ahora, en caso de que las bacterias se encuentren en gran cantidad, estas dos vías van a funcionar. Y entonces lo que va a ocurrir es que estos macrófagos bactericidas se van a comenzar a unir y a juntar y de esta manera formar una célula grande multinucleada, que se la conoce como célula de Langhans. Alrededor de esta se van a comenzar a reclutar los monocitos como histocitos epiteloides. Y esto es lo que uno se ve a nivel del pulmón, se lo conoce como un granuloma o como un folículo de Koster. Por último, también se van a unir los linfocitos TCD4 de la serie TH1, que van a dar la sensibilización. Es decir, el paciente se va a encontrar sensibilizado debido a que ya estuvo en contacto con la bacteria y cuando exista una reinfección o una nueva exposición a la enfermedad, estos linfocitos son los que van a reaccionar de manera inmediata como mecanismos de defensa. Por último, pues prácticamente esta acción de células van a tener la función de formar estos granulomas para retener a las bacterias y no permitir que éstas se diseminen hacia otros lugares de nuestro organismo. Y por este motivo también se va a formar a este nivel una necrosis tisular. Gracias. Yo les voy a contar sobre la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria es la forma de la enfermedad que se presenta en una persona que no ha sido expuesta previamente y por lo tanto no está sensibilizada. Aproximadamente el 5% de las personas recién infectadas logran manifestar la enfermedad de una forma clínicamente significativa, ya que la mayoría de los individuos suele reprimir esta infección primaria, aunque también hay algunos casos en donde la tuberculosis primaria es de naturaleza progresiva. En la tuberculosis primaria, la fuente del microorganismo, el bacilo tuberculoso, es exógena. Habitualmente estos bacilos tuberculosos inhalados se van a implantar en los espacios aéreos distales de los pulmones, principalmente en la parte inferior del lóbulo superior y en la parte superior del lóbulo inferior. Y a medida que se produce la sensibilización, se va a crear una zona de consolidación inflamatoria, que, como ya se mencionó, va de 1 centímetro a 1.5 centímetros, el cual presenta un color como grisáceo, un color grisáceo blanquecino. Es el que se denomina como el foco de Gaume. La mayoría de veces este foco de Gaume suele experimentar necrosis gaseosa. Tenemos que los bacilos que están libres o están dentro de los fagocitos, de los macrófagos, van a viajar por la vía linfática, por el drenaje linfático, hacia los ganglios regionales. Y estos ganglios regionales también van a experimentar una necrosis gaseosa, una gaseificación. Entonces, esta combinación de la lesión parenquimatosa en el pulmón más la afectación ganglionar, los ganglios afectados, se va a denominar como complejo de Gaume. Y como ya mencioné, aproximadamente el 95% de las personas logra controlar esta infección primaria mediante una respuesta inmunitaria celular, el cual lleva pues, a que este complejo de Gaume experimente una fibrosis progresiva, la cual pues, va acompañada de en su mayoría, de una calcificación. Entonces, en esta afectación lo que principalmente se va a lograr observar histológicamente es una inflamación granulomatosa con los granulomas característicos que pueden ser caseificados o no caseificados, y con los respectivos histocitos epiteloides y las células gigantes multinucleadas. Entonces podemos concluir
que la tuberculosis primaria en sí va a tener tres implicaciones. La primera es que va a inducir la hipersensibilidad y por lo tanto va a aumentar la resistencia. La segunda, pues que el foco de cicatrización puede albergar bacilos viables durante varios años, lo cual puede constituir un nido de reactivación posterior, principalmente cuando el sistema inmunitario del anfitrión, del paciente, se encuentra debilitado. Y tercero, de que esta tuberculosis primaria puede evolucionar a una tuberculosis primaria progresiva, principalmente cuando este foco de GON no se logra cicatrizar o se disemina, ya sea por vía hematógena o linfática, hacia otros lugares. Y esto sucede principalmente en pacientes inmunodeprimidos, con VIH, niños desnutridos, pacientes ancianos, incluso algunos grupos raciales tienen una mayor predisposición a desarrollar la tuberculosis primaria progresiva. No rueda. Ya. Bueno, ahora vamos a tener la tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria es el patrón de la enfermedad que se produce en una persona que ya ha sido expuesta al microorganismo, un paciente ya sensibilizado. Se dice que es poco frecuente que esta tuberculosis secundaria, esta infección secundaria, suceda poco tiempo después de la infección primaria. Por lo general, sucede mucho tiempo después de varios años, sucede esta infección secundaria, principalmente por una reactivación de estas lesiones latentes, lo cual sucede principalmente cuando el sistema inmunitario se encuentra debilitado. Y es poco frecuente que se dé por una reinfección, es decir, donde el microorganismo proviene de una fuente exógena, o por un gran inóculo de bacilos virulentos que pueden desbordar el sistema inmunitario del paciente. Se puede decir que en zonas en donde es de baja prevalencia la tuberculosis, la forma más común es la reactivación, mientras que en zonas donde hay un mayor número de contagios, la más común es una reinfección. Sin importar de dónde provenga el germen, solo se dice pues, que un 5% de las personas que han tenido la enfermedad primaria desarrollan la enfermedad secundaria. Clásicamente, esta tuberculosis secundaria se va a localizar en los vértices, de los pulmones. Se va a localizar en los vértices de los pulmones del lóbulo superior, ya sea de un pulmón o de ambos pulmones. Se dice pues que se localizan aquí porque supuestamente esta área contiene una mayor presión parcial de oxígeno, por eso se ubican aquí. La tuberculosis secundaria, lo que ocasiona los bacilos, en este caso, los bacilos al paciente ya está sensibilizado, los bacilos ocasionan una respuesta tisular rápida y contundente, para así limitar el foco de infección, lo cual causa, no hace una participación fundamental de los ganglios linfáticos como lo sucedía en la tuberculosis primaria. Lo que sucede aquí inmediatamente es una cavitación. La presencia de la cavitación es característica de la tuberculosis secundaria, que es una caverna que se produce en estas áreas del pulmón debido a que hay una apertura de estas cavidades hacia el exterior, lo cual convierte al paciente desde ese momento en un foco de infección muy importante, ya que todo lo que él expulse, el esputo que él expulse, va a contener una gran cantidad de bacterias. Y en los pacientes con VIH, en cualquier estadio que se encuentre, siempre van a estar predispuestos a tener tuberculosis, ya que la inmunodepresión evita pues una respuesta adecuada de los linfocitos TCD4 que logran limitar el foco de infección, por lo tanto va a haber ausencia de hipersensibilidad y también ausencia de los característicos granulomas calcificantes. Y todo dependerá del grado de inmunodepresión. Por ejemplo, si tienen una inmunodepresión leve,
pues la enfermedad se manifestará solamente por enfermedad que sea apical y con cavitación, mientras que si el estado de inmunodepresión es mucho mayor, se va a presentar con enfermedad, principalmente afecciones en lo que son en los 3 lóbulos, y también una linfoadenopatía iliar con enfermedad no cavital. Gracias. Bueno, y por último vamos a hablar de las características clínicas de la tuberculosis. La tuberculosis secundaria localizada puede ser asintomática y cuando aparecen manifestaciones son de inicio insidioso y sistémico localizadas. Los primeros síntomas aparecen en las primeras fases de la evolución y entre ellos se encuentran el malestar, la anorexia, la pérdida de peso y la fiebre. Con frecuencia la fiebre va a ser poco intensa y remitente y van a producir sudores nocturnos. Ya, con la afectación pulmonar progresiva aparecen cantidades crecientes de esputo. Al principio va a ser mucoide para luego ser purulento. También vamos a tener que va a haber cierto grado de hemóctisis. En aproximadamente la mitad de los casos de la tuberculosis pulmonar. La hemóctisis es en sí la expectoración de sangre proveniente de los bronquios y los pulmones. Tenemos que las manifestaciones extrapulmonares de la tuberculosis son múltiples y van a depender del sistema orgánico. Por decir, ponemos un ejemplo, si está afectando, si una meningitis tuberculosa, aparte de las manifestaciones básicas, también vamos a tener síntomas como la cefalea y defectos neurológicos. Bien, el pronóstico de la tuberculosis va a ser favorable si la infección se elimina, pero va a empeorar de forma notable cuando va a ser afectada a ancianos o personas debilitadas o inmunodeprimidas. Siguiente. Siguiente diapo. Bueno, sigamos. El diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad pulmonar se basa en parte en la historia clínica y en los hallazgos físicos y radiológicos. La metodología más frecuente para diagnosticar la tuberculosis sigue siendo la demostración de bacilos ácido alcohol resistentes en el esputo con técnicas adecuadas, aunque también podemos utilizar el PCR. Sin embargo, el cultivo sigue siendo la técnica de diagnóstico de referencia, dado que puede identificar los ocasionales casos negativos con PCR y al mismo tiempo va a permitir analizar la susceptibilidad a los fármacos. Siguiente. Ya, para finalizar tenemos la enfermedad por micobacterias no tuberculosas. Las micobacterias no tuberculosas suelen producir una enfermedad pulmonar crónica, pero localizada clínicamente en personas inmunocompetentes. Esto va a ser dado por el Mycobacterium avium con más frecuencia. Estas infecciones por micobacterias no tuberculosas se manifiestan con enfermedad con cavitación en los lóbulos superiores, que van a recordar a una tuberculosis. Es frecuente que exista una enfermedad pulmonar obstructiva crónica concomitante, como lo puede ser una EPOC, fibrosis quística y neumoconiosis. En las personas inmunodeprimidas, la infección se manifiesta como una enfermedad diseminada asociada a signos y síntomas sistémicos, como lo son la fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Es frecuente encontrar hepatoesplenomegalia y linfoadenopatías, y también aparecen síntomas digestivos como diarrea y mala absorción. Y el tratamiento principalmente se va a dar por 4 antibióticos que van a ser la isoniazida, la rifampicina, el entabutol y la piracinamida.
No se escucha. Sí, igual.